Hoy nos metemos en un lío de los buenos, un avispero diplomático que lleva más de una década enquistado en los Balcanes. El de Serbia y Kosovo. Exacto. Tenemos sobre la mesa un análisis geopolítico que intenta, descifrar este rompecabezas. La situación, para quien no la tenga presente, es esta. Kosovo quiere ser un país soberano reconocido por todos. Pero Serbia se niega en rotundo. Y sin su visto bueno, el camino está totalmente bloqueado. Las negociaciones formales, las de toda la vida, han sido un fracaso. Un fracaso total. Y eso ha generado una frustración enorme, que está empujando a la gente a buscar soluciones, digamos, un poco fuera de la caja. Poco convencionales, sí. Y ahí entra la idea que vamos a analizar hoy. Una que podría, literalmente, redibujar el mapa de la región. Nada menos. Nuestra misión, por tanto, es desentrañar por qué esa vía diplomática tradicional se ha estrellado y, sobre todo, analizar a fondo esa alternativa que gana fuerza. La unificación de Kosovo y Albania. Esa es. Vamos a ver los motivos, los obstáculos, que ya adelanto que son gigantescos, y qué podría significar todo esto para una de las zonas más volátiles de Europa. Un buen menú, sí señor. Vale, pues para empezar, pongámonos un poco en situación. El punto de partida es 2008. Cuando Kosovo declara unilateralmente su independencia de Serbia. Eso es. Y recibe el apoyo inmediato de Estados Unidos, de la mayoría de países de la Unión Europea. Parecía que iba todo rodado. Pero claro, llega a la ONU y choca con un muro de hormigón. El veto de Serbia y sobre todo el de sus grandes aliados, Rusia y China. Y el resultado es un país atrapado, en una especie de limbo geopolítico. y es que aquí hay una clave que el análisis subraya mucho. Para Serbia, esto no es una simple disputa por un trozo de tierra. No, es mucho más profundo. Muchísimo más. Para el nacionalismo serbio, Kosovo es, y lo cito, el lugar de nacimiento de la identidad serbia. El corazón de su historia medieval. Exacto. Cada monasterio, cada campo de batalla, todo tiene un peso simbólico brutal. Y esto convierte cualquier negociación en algo, profundamente emocional, casi existencial para ellos. Con esa carga emocional encima de la mesa, me imagino que las conversaciones que patrocinaba la Unión Europea desde 2011 debieron ser tensas. Tensas es quedarse muy corto. Apenas se movió una coma. Un diálogo de sordos. Totalmente. Serbia no se mueve de su no al reconocimiento. Y Kosovo, por su parte, tampoco está dispuesto a hacer grandes concesiones a la minoría serbia del norte. La pescadilla que se muerde la cola. Una y otra vez. Pero hubo un momento en que casi se logra, ¿no? Yo recuerdo que se habló de un acuerdo, una especie de intercambio que parecía de manual de geopolítica pura y dura. Sí, lo hubo. Vale. Vamos a desgranar esto, porque creo que entender por qué fracasó es la clave para entender por qué ahora se habla tan en serio de la unificación. Totalmente de acuerdo. Fue en 2017. La administración Trump se metió a mediar. Y la propuesta que pusieron sobre la mesa era muy pragmática, casi quirúrgica, diría yo. Consistía básicamente en un intercambio de territorios. A ver, ¿cómo era eso? Kosovo le cedería a Serbia la zona norte. La parte de mayoría serbia, que en la práctica, nunca ha estado realmente bajo el control de Pristina, la capital kosovar. Entiendo. Un territorio que ya controlaban de facto. Y a cambio, ¿qué recibía Kosovo a cambio de esa cesión? El premio gordo, el reconocimiento oficial de Serbia como país independiente. Que le abría la puerta de la ONU. Claro. Y para Serbia el incentivo también era enorme. Luz verde para iniciar, por fin, su proceso de adhesión a la Unión Europea. Por un momento, de verdad parecía una solución de estas win-win. Dolorosa pero realista. Eso es. Pero sonaba demasiado perfecto para ser los Balcanes. ¿Dónde estaba la trampa? Supongo que el primer problema vino desde dentro, desde el propio Kosovo. Exacto. Cuando se empezaron a filtrar los detalles, la reacción en la sociedad kosovar fue visceral. El análisis lo describe muy bien. ¿Qué decía la gente? Pues que, para ellos, después de los intentos de limpieza étnica de 1999, Serbia tiene una obligación moral de reconocer su independencia. Y punto. Sin pedir nada a cambio. Claro, la idea de premiar a Serbia cediéndole territorio fue vista como una traición inaceptable. Y me imagino que el presidente kosovar que negoció aquello no duró mucho en el cargo. Acertaste, lo apartaron del poder.
La herida de la guerra es demasiado profunda como para aceptar un trato así. Entiendo. Pero fíjate qué curioso, porque incluso si Kosovo hubiera dicho que sí, el plan se habría hundido igualmente. Ah, sí. ¿Por qué? Por un factor externo que nadie, o casi nadie, vio venir. A ver. Si el gran premio para Serbia era entrar en la UE, no se me ocurre qué pudo pasar para que se viniera abajo. Pues que, de repente, el premio desapareció. ¿Cómo que desapareció? En 2019, el presidente francés, Emmanuel Macron, le dio al botón de pausa. Congeló la ampliación de la Unión Europea. No me digas. Argumentó que la UE primero tenía que reformarse por dentro antes de poder aceptar a nadie más. O sea, que en el momento clave le quitaron la silla a Serbia justo cuando se iba a sentar. Les fumaron la zanahoria del palo. Exacto. Y sin ese incentivo la negociación murió en el acto. Claro, fue el último clavo en el ataúd del acuerdo. Sin la promesa europea, Belgrado ya no tenía ninguna razón para ceder en lo que considera su cuna histórica y nacional. El callejón sin salida se hizo definitivo. Entonces llegamos a un punto de parálisis total. Kosovo no puede entrar en la ONU, ni en la OTAN, ni en la UE. Su desarrollo está completamente frenado. Bloqueado. Y supongo que cuando te estrellas contra un muro tan alto, la única opción es buscar una puerta completamente diferente. ¿Y parece que esa puerta en realidad siempre ha estado ahí? La idea de unirse con Albania. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como dice el análisis. La unificación con Albania deja de ser un sueño nacionalista un poco etéreo y se convierte en una hoja de ruta alternativa. Muy pragmática. Claro, tiene todo el sentido. Si la independencia como Estado soberano es inviable, fusionarse con un Estado ya reconocido como Albania lo cambia todo. Es una jugada maestra si lo piensas. De la noche a la mañana, los kosovares tendrían pasaportes albaneses. Un pasaporte de un país miembro de la OTAN. Podrían comerciar libremente. Sus atletas podrían competir en las Olimpiadas bajo la bandera albanesa. Romperían el aislamiento de un plumazo. Y lo más importante de todo. Sin necesitar el permiso de Serbia para absolutamente nada. Esa es la clave. Lo fascinante aquí es que no es una idea nueva o artificial. Tiene un arraigo social y cultural muy, muy profundo. Claro, se ven como un mismo pueblo. La mayoría de albaneses y kosovares se consideran parte de una única nación que la historia dividió. Lo que ha cambiado es que ahora esa idea tiene un impulso político real. El análisis cita una encuesta de 2019 de la Open Society Foundation que es demoledora. ¿Qué dice? El 75% de los albaneses y el 64% de los kosovares están a favor de la unificación. Son cifras altísimas. Muchísimo. Y por lo que leo en las fuentes, esto ya no es solo una teoría o una encuesta, se están dando pasos muy concretos sobre el terreno. O sea, no es una idea en el aire, es que ya están moviendo ficha de verdad. Así es. La integración de facto ya ha comenzado. Por ejemplo. Pues mira, los ciudadanos de ambos países pueden vivir y trabajar en el otro sin necesidad de permisos. Hay un compromiso firme para crear una unión aduanera, eliminar todas las barreras comerciales. He leído que se está trabajando en unificar las políticas exteriores. Sí, e incluso las embajadas en el extranjero. Incluso he leído que algunos políticos han llegado a hablar de tener una presidencia y un ejército conjuntos. Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores, sí, y demuestran un cambio de mentalidad radical. Lo que estamos viendo es cómo el fracaso de una vía, la de la independencia tutelada por Occidente, ha acelerado drásticamente la otra. Exacto. La de la integración nacional. Durante años, la prioridad de Kosovo era asegurar su independencia, la de Albania, entrar en la UE. Como ambas vías están estancadas, el análisis sugiere que se sienten, y cito, recluidas y sin otra opción que perseguir la unificación. Es un movimiento que nace de la frustración. Totalmente. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, muy lógico, pero estamos hablando de los Balcanes. Redibujar fronteras ahí es como encender una cerilla en un polvorín. El propio análisis describe la región como un lugar que produce más historia de la que puede consumir. Los obstáculos para una unión formal tienen que ser brutales. Son enormes. Si conectamos esto con el panorama general, los problemas aparecen en cascada a todos los niveles. Empecemos por el internacional. Pues mira, Serbia, por supuesto, se opondría con uñas y dientes. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China usarían su veto sin dudarlo ni un segundo. No solo por su alianza con Serbia, supongo. No. También por el pánico que les da sentar un precedente. No quieren que mañana Taiwán o Chechenia digan que quieren seguir el ejemplo kosovar. Vale, la oposición de las grandes potencias está clara. Pero
¿Y los vecinos? Me estoy imaginando a Macedonia del Norte echándose a temblar. Entrarían en pánico, literalmente. Tienen una minoría albanesa muy importante. Importantísima, cerca del 25% de la población. Su mayor pesadilla es que esa comunidad quiera unirse a la nueva Gran Albania. ¿Y al lado, en Bosnia y Herzegovina? Tienen el problema contrario. Su influyente comunidad serbia, la República Srpska, podría ver esto como la luz verde que necesitaban. Para presionar por su propia secesión y unirse a Serbia. Exacto. Se abriría una caja de Pandora regional con un potencial de violencia, bueno, impredecible. O sea, un efecto dominó en toda regla. En toda regla. Y más allá de lo internacional y lo regional, dentro del propio Kosovo, ¿cómo se aprueba algo así? Porque la minoría serbia del norte no creo que vaya a aplaudir la idea con mucho entusiasmo, ¿no? Ahí está una de las grandes barreras internas. Una unificación formal requeriría un cambio en la Constitución de Kosovo. ¿Y ahí viene la trampa? Ahí viene. Esa reforma necesita una mayoría de 2/3 en el Parlamento y, lo que es crucial, el apoyo explícito de los representantes de las minorías. Lo que en la práctica le da un poder de veto a la comunidad serbia. Un poder de veto total. Y es evidente que jamás votarían a favor de unirse a Albania. Es un bloqueo constitucional casi insalvable. Y nos falta el obstáculo final, el que al final suele decidirlo todo: el dinero. La pela es la pela. La unificación de las dos Alemanias costó una fortuna. Esto a otra escala, claro. También tendría un precio altísimo. El análisis es muy claro en esto. Integrar dos economías bastante débiles costaría miles de millones de euros, dinero que ni Tirana ni Pristina tienen. Ni de lejos. Habría que crear un impuesto especial para financiarlo. Y aquí es donde la encuesta que mencionamos antes nos da un baño de realidad. Espera, déjame adivinar. Cuando se habla de pagar, el entusiasmo nacionalista baja unos cuantos grados. Se desploma. El apoyo a la Unión cae en picado del 75 al 29% en Albania. ¡Qué barbaridad! Y del 64 al 43% en Kosovo. Todo en el preciso instante en que se menciona la palabra impuesto. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es un deseo de unificación tan profundo si choca de frente con el bolsillo? Parece que una cosa es la bandera y otra, muy distinta, la cartera. Y si por un milagro se superaran todos estos obstáculos, queda la carta militar. Serbia no se ha quedado de brazos cruzados. No, para nada. El análisis detalla un aumento del 70% en su gasto de defensa en solo 6 años, comprando armas a Rusia, a China. Y no es solo teórico. En 2021, por una disputa tan tonta como las matrículas de los coches, desplegaron tanques y cazas de combate en la frontera. Cierto, la amenaza militar y la intimidación son parte del juego. Pero, ¿significa esto que vamos a una guerra a gran escala? Esa es la pregunta del millón. El análisis sugiere que es muy, muy improbable. ¿Por qué? La razón es puramente geográfica. Serbia es militarmente muy superior a Kosovo y Albania juntas. No hay duda. Pero está, y cito textualmente, rodeada por un mar de la OTAN. Claro. Cualquier agresión seria provocaría una respuesta inmediata de la alianza. Por tanto, esos despliegues hay que leerlos más como política arriesgada. Para consumo interno y para asustar. Exacto, más que como el preludio real de una invasión. Vale. Con este panorama tan enrevesado, del callejón sin salida diplomático por un lado, la alternativa atractiva pero casi imposible de la unificación por otro, ¿cómo acaba la película? ¿Hacia dónde se dirige realmente la situación? El análisis concluye que el escenario más probable no es una unificación formal y declarada, precisamente por todos esos obstáculos que hemos visto. Son insalvables. El futuro más realista se basa en lo que ya está pasando sobre el terreno, una integración progresiva y de facto, lo que el texto llama una unión silenciosa, una unión sin papeles, por así decirlo. Exacto. Kosovo irá eliminando barreras con Albania poco a poco, conectando sus infraestructuras, unificando sus mercados. Su economía se irá orientando hacia Albania. De forma natural. Se orientará hacia los puertos albaneses que le dan la salida al mar que tanto necesita. Se convertirá, en la práctica, en un satélite económico y político de Albania. Y todo esto sin necesidad de una declaración formal que haga saltar todas las alarmas internacionales. Esa es la jugada. Es una carambola geopolítica increíble. O sea, que la consecuencia de que Kosovo y Albania se acerquen tanto
podría ser que Serbia, para no perderlo todo, termine forzada a aceptar una partición. Exacto. Es como volver a la casilla de salida de aquel acuerdo fallido de 2017, pero llegando por la puerta de atrás. Ahí es donde entra el giro final, el posible compromiso basado en la más pura realpolitik. Explícame eso de la realpolitik en este contexto. Pues me refiero a olvidarse de la moral, de la historia, de los grandes principios, y centrarse únicamente en el poder y el interés práctico. Belgrado, viendo que es incapaz de frenar esa integración silenciosa, podría cambiar de estrategia. Y centrarse en salvar lo que pueda. Justo. ¿Y qué es lo que puede salvar? El norte de Kosovo, la zona de mayoría serbia. Es decir, que Serbia podría acabar diciendo, de acuerdo, perdemos el resto de Kosovo, que de facto ya se ha ido con Albania, pero a cambio nos anexionamos formalmente la parte norte. Una partición en toda regla. Vaya. Sería el final más probable según este análisis. Un final desordenado, pragmático, que no dejaría a nadie completamente satisfecho. Pero que podría poner fin al estancamiento. Podría. Y los albaneses, aunque públicamente lo negarían siempre, podrían ver la secesión del norte como, y vuelvo a citar, un precio razonable a pagar. Un precio para lograr la ruptura definitiva con Serbia y evitar un conflicto mayor. Es lo que la fuente define como el arte de lo posible, de lo realizable. En resumen, lo que tenemos aquí es un problema geopolítico completamente bloqueado que por pura inercia y pragmatismo está generando una solución no oficial, por debajo del radar. Una solución que podría terminar redefiniendo una región entera. Con o sin el permiso de la comunidad internacional. Y aquí es donde nos queda una reflexión final, una pregunta para darle vueltas. Este análisis se centra lógicamente en la política de alto nivel, en el ajedrez entre capitales. Claro. Pero, ¿qué pasa sobre el terreno? Si finalmente el norte de Kosovo, con todo su peso histórico y simbólico para los serbios, se cede formalmente a Serbia para cerrar el conflicto, ¿se cierra de verdad? Buena pregunta. ¿O simplemente se están plantando las semillas para la siguiente generación de agravios y disputas? En una región que, como bien dice la fuente, parece condenada a producir más historia de la que puede consumir.